Hola, espero que estés muy bien. Hoy día quiero contarte acerca de una temática, conversar acerca de una temática que es el respeto. Cuando observamos en el día a día una conducta que generalmente nos muestre el desequilibrio al sentirnos como, la palabra que uso es pasados a llevar o sentir que alguna persona nos falta el respeto, vamos a sentir claramente que algo afuera está mostrando un desequilibrio interno que se puede ir mostrando de diversas formas. En primera instancia, estos días me han mostrado mucho este juego del respeto, de cómo siento que me doy ese respeto hacia mí misma y cómo lo veo exteriorizado con un conflicto que se ha ido mostrando de diversas formas con distintos rostros, pero que finalmente la respuesta que me ha ido mostrando es como la misma, que está relacionada a este aspecto de cuánto me respeto a mí misma. Por ejemplo, hay un hecho que podría considerar que sería algo casual, que podría ser como un aspecto quizás que no es importante, pero en realidad sí lo es. Y por ejemplo está relacionado a que varios días mis vecinos se ponen a jugar afuera del patio, la calle, a la pelota, y constantemente esa pelota llega a mi patio. Y eso ha significado cada día que vienen a pedir la pelota me ha mostrado distintas reacciones que voy teniendo. Y esto es como bien chistoso porque en primera instancia el aprendizaje yo lo había volcado hacia un aspecto y que claramente fue en su tiempo el encontrar, equilibrar esta situación quizás de que otros jueguen, me llama también a que recuerde jugar más, pero también con el tiempo fue mutando el aprendizaje y hoy en día siento que lo que esta experiencia me estaba mostrando es este aspecto de respeto, pero relacionado a cómo me paro frente a un otro para explicarle, exponer cuál es mi límite y que ese otro considere que ese punto de vista que le estoy dando es válido. Por otro lado, poder ser clara frente a mis límites, pero también no sentir que pierdo la sensibilidad. Y esa tendencia es como bien, como que está muy polarizada. Entendía que, por ejemplo, del grupo de niños, que hay mayoritariamente niños, hombres, y una niña, entendía que, por ejemplo, hay unos niños que cuando yo les hablé de esto de los límites, les hablé del respeto frente a que tiraban la pelota, ¿no es cierto?, en mi patio. Y además de tirar la pelota en mi patio, lo que hacían era saltar el muro. Entonces, esto me llevó a hacer hartas reflexiones referente al respeto. Primero, como decía, al hablar con algunos de ellos, unos bajaban la cabeza, pedían disculpas, etcétera. Principalmente un par de hermanos de niños que su mamá tiene un carácter bien fuerte. Otro niño que en realidad era como más preadolescente, adolescente, se reía un poco o jugaba cuando yo le decía algo. Y eso hacía que de alguna forma entendiera que me mostraba dos aspectos que también estaban relacionados conmigo. Bueno, ahí anda entre paréntesis mi gatita. Un aspecto era el de pararte frente a una sociedad donde para sacar tu voz, sobre todo desde un aspecto femenino, hemos tenido que hacerlo mucho desde un aspecto defensivo
que es como podríamos decir, una forma de posicionarnos desde el femenino herido, porque es como estar constantemente esperando a que otro te ataque y a la vez disponerte a atacar, enfrentar desde una actitud como agresiva. Y eso lo que va haciendo es que tú pierdas tu esencia de dulzura, de amor. Y por otro lado, si una reacciona como muy desde una dulzura desmedida, por decirlo, como ser muy condescendiente, las personas tienden a pasar por encima de ti, por lo tanto ven como que no tienes autoridad. Entonces estos temas me hicieron, hacía primero estas reflexiones porque ya era un hecho constante, esto era un día a día, es decir, no era algo aislado, por lo tanto podía comprender que esta situación era constante. Hoy voy a tener aquí atrás una, ¿cómo se podría decir? Mi guardaespaldas. Bueno, como decía, fui observando este tipo de situaciones y me hacían comprender que había algo que tenía que mirar hacia mí. Por lo tanto, cada día me fui parando desde una posición distinta. Primero un día desde mi tendencia como a responder más desde la agresividad, desde el sentir quizás que iba a confrontar a una persona, pero incluso antes de salir, lo que me empezó a pasar fue que sentía ese ímpetu de salir, de enfrentar, pero una parte de mí empezó como a tiritar, a temblar. Y eso me hizo recordar también episodios de mi infancia cuando habían conflictos y yo tenía, ¿no es cierto?, una postura como de ser fuerte, pero por otro lado, toda esa parte de mí que tenía miedo estaba ahí, pues en estos momentos que me toca como repetir emocionalmente algo, sale esa memoria emocional. Y desde las reflexiones que hice como ya a un nivel más profundo, que es como ir hacia el aprendizaje más del alma, comprendí que habían varias connotaciones que tenía esta situación. Uno entendía que cuando alguien se pasa de la reja, por decir, entró, aparte de que este chico uno entró a mi casa, al patio, a buscar su pelota, yo lo asociaba con vidas donde, por ejemplo, en un pueblo, en un reinado, en un lugar, habían invasiones de otras personas a ese pueblo. ¿Y qué es lo que me asemejaba a esto? Como las invasiones de territorio. Es como cuando alguien entra en tu espacio, tienes que de alguna manera haber tenido, ¿no es cierto?, quizás un fuerte, tener personas que te resguardan si es que entraron como a un reino, por dar un ejemplo, pero empiezas a sentir a la vez que estás siendo como atacado, atacada y que hay como un aspecto de desprotección. Entonces, esta experiencia, esta reflexión me llevaba como a comprender que, por ejemplo, uno puede tener guardias, puede tener seguridad, puede tener un fuerte y aún así ser invadido. Entonces esto lo iba entendiendo como primero desde un aspecto más macro, que es como el resguardarnos frente a situaciones que quizás sentimos que como estructura más social, como a nivel más colectivo, nos hacen sentir desprotegidos o vulnerables en algún aspecto. Y entendía que esa experiencia enseñaba que más que estar rodeado de un montón de seguridad externa, lo que siempre se requiere es lo que tú emanas, lo que tú vibras como seguridad, como autoridad, como respeto, como integridad y también como un aspecto de protección interna. Y está muy relacionada esa protección interna más que al responder con un otro, a lo mejor como atacando, defendiendo, luchando, se relaciona mucho con un aspecto de ser como consciente de la estrategia que puedes usar
frente a una situación donde te puedan tomar como desprevenido o desprevenida. Entonces entendía que más que rodearnos a veces de protecciones, que podría ser como lo que muchas veces vemos en las mismas casas, protecciones en una reja, ¿no es cierto?, en las ventanas, en la puerta. Hay gente que se rodea de protecciones y lo que internamente está mostrando es esa desprotección que está muy relacionada a que no pase en ese punto de tu integridad y por ende esto se vincula al respeto. Después entendía que otros aspectos del respeto estaban en el cuerpo y entendía que muchas veces, vino otro ejemplo como concreto en mi vida, que en el patio de atrás, ahora el primero fue el patio de adelante, ahora el patio de atrás, se estacionaban a veces vehículos. Y eso a mí me molestaba porque yo decía, ¿por qué ocupan ese espacio en una salida, etcétera? Y eso me mostró también este aspecto de invasión de un territorio, que era lo mismo que sentía con los niños que tiraban la pelota. Entonces, ahí esto me estaba reforzando para que yo observara qué significaba para mí que invadiera mi territorio. Y el territorio, si yo lo ejemplifico con qué es mi casa es mi templo, mi cuerpo, mi hogar, mi refugio, es como algo sagrado. Por lo tanto, mi reflexión con esto era comprender el respeto que debía sentir a la integridad de mi cuerpo, de mis espacios y de cómo debía apreciar esto. Por lo tanto, podemos llenarnos, como decía hace un momento, de protecciones, de simbolismos externos, ¿no es cierto? Construir rejas, muros, incluso desde un aspecto quizás como más, podríamos decirlo, desde la biodecodificación. Generalmente, cuando subimos de peso, cuando tenemos más grasa, por ejemplo, en el área del abdomen, lo que estamos construyendo a través de eso es una barrera, podríamos decir como un muro. Yo lo ejemplifico mucho como cuando están los luchadores y tienen un escudo. Y este escudo es el que te mantienes a salvo, como haciendo un espacio de seguridad para ti cuando te enfrentas a lo que otro probablemente te hace, entre comillas, porque podemos comprender con todo este tema que he dado tantos argumentos, se entiende que lo que yo no tengo en equilibrio adentro, afuera la vida me lo va a mostrar de distintas maneras y va a repetirse una y otra vez en cosas más o menos simbólicas, pero el fondo va a ser el mismo. En este caso está relacionado a lo que decía, al respeto, a sentir que otro no invada mi espacio, que no invada mi cuerpo, que no invada mi territorio. Entonces comprendía que, si lo veo también desde el transgeneracional, que es como todo este concepto que traemos a través de nuestros ancestros, ha habido mucha, podríamos decir, vulneración frente a que otro entre en tu cuerpo. Esto significa también no poner o no establecer lineamientos que marquen tus límites. Por eso mi frase constante frente a alguien que yo sentía que pasaba mis límites era sentirme pasada a llevar. Pasada a llevar es como cuando tú vas caminando, ¿no es cierto? Y alguien no sé, te pasa, te roza el cuerpo o digamos no te respeta desde ese aspecto. Entonces, para mí, desde esta visión más compleja, más profunda, se relaciona con todos estos aspectos también que han significado en profundidad cómo me relaciono con mi cuerpo, cómo cuido mi cuerpo, cómo me respeto y doy a entender ese respeto de lo sagrado que es que no invada mi territorio y cómo yo también a la vez protejo ese territorio.
Entonces ahí me llegaron hartas reflexiones. Una de ellas también, el otro tema que he estado trabajando mucho es el tema del control. Generalmente el control es como una cara de, ¿no es cierto?, de imponer una cierta fuerza, una cierta, podríamos decir, capacidad de sostener algo y acomodarlo a una situación que me sea cómoda, me favorezca y no me haga sentir vulnerable. Entonces muchas veces estos aspectos que hablaba como del respeto se relacionan con esta situación de resguardarme a través del control para, al tener todo bajo control, sentirme segura, sentirme a salvo y evitar estratégicamente que otra persona invada mi espacio, mis límites, pero eso viene desde una perspectiva donde mis límites no han sido claros, donde mis límites no están de alguna forma establecidos. Y también fui un poquito más profundamente a entender por qué quizás no sentía ese respeto, como que por qué no lo emanaba. Entonces, eso me hizo hacer un ejercicio que es como un ejercicio de las partes perdidas. Y de alguna forma lo que hago para encontrar esas partes perdidas, que serían estas partes del respeto, si siento que me faltan el respeto, hay una falta, una carencia, por lo tanto hay algo en mí que estoy sintiendo que yo misma no respeto. Entonces, como dije hace un rato, esto de invasión del territorio, del cuerpo, etc., empecé a hacer un historial, pasé por etapas como que sentía que podían estar relacionadas con aspectos en los cuales me culpara, en los cuales sintiera que me había faltado el respeto a mí misma y que no me, entre comillas, no tenía esa compasión, porque no me gusta ocupar la palabra perdonar, porque siento que en una experiencia no hay nada que perdonar, simplemente es como tener la compasión, agradecer la experiencia, tomarla e integrarla dentro de mí para hacer esta completitud, porque sin esas experiencias no podría haber trascendido una parte de un camino y por ende estaría viviendo una experiencia incompleta. Entonces, fui haciendo un pasaje por etapas donde sentí que me había faltado el respeto a mí misma. Y como a modo de ejemplo, ¿cuáles fueron algunas de esas etapas? Primero, cuando veía justamente discusiones o situaciones que me parecían como de faltas de respeto en mi familia, yo tenía una conducta de guardar lo que sentía, es decir, no expresaba mi opinión, generalmente me guardaba la rabia porque claramente era chica, quizás todas esas sensaciones que me generaba una experiencia así, me las fui guardando, entonces entendí que eso era una falta de respeto hacia mí porque no permitirme sentir, no permitirme de alguna forma vivir una experiencia entendiendo qué es lo que me pasa, es faltarme el respeto a mí porque es como no tomarme en cuenta, no considerarme. Entonces como ahí es como un primer punto de me paso a llevar. Otra experiencia estuvo muy relacionada a la culpa frente a aspectos como en mi adolescencia, que igual fui bien rebelde, tengo que reconocer que era bien tranquila, pero a la vez tenía mucha rebeldía. Y de alguna manera, aspectos que quizás vi que me decía mi papá, como de que yo salía mucho y de que es lo que estaba en el fondo siendo como una mujer como de la noche, como para no decir las palabras acá, porque como es un video, para no tergiversar nada y que no se quede como, esto no sé, ¿cómo se puede decir? Bueno, no quede como tan expuesto. A lo que me refiero es que habían ciertas agresiones frente
la calificación que yo recibía por parte de mi papá de ser como alguien que salía mucho de los fines de semana. Entonces, cuando vienen estas críticas de personas que son muy importantes como referentes, van de alguna manera marcando la forma en que tú te ves a ti misma, a ti mismo. Entonces entendía que eso, sumado a otros aspectos que fui observando en este viaje, eran partes de mí a las cuales yo les había faltado el respeto. Entonces empecé a atraer a cada una de esas partes, ya esas etapas de siendo niña, a lo mejor no respetando mi sentir, mi opinión, lo que yo pensaba frente a las discusiones, este aspecto de sentir que tal vez era como acusada, denostada por salir y divertirme frente a un concepto de ser una mujer, no sé, por llamarlo como fácil. También a lo mejor experimentar en alguna relación y sentir que tal vez no valoré mi cuerpo frente a con quién me relacioné, que tal vez aguanté cosas, por ejemplo, relacionadas a que alguien me sea infiel y haber consentido igual estar con esa persona, habiendo sabido como esa situación. Entonces, todo eso es como lo que llamaría una falta de respeto hacia mí y por ende, cuando esas partes están separadas de ti, como que vas sintiendo que te las debes, es que necesitas volver como a un puzzle a integrarlas, como a llevarlas hacia ti, a sentir que eres tú quien, mirándote ahora desde otro punto de vista, en otro tiempo, acoges, abrazas esas partes de ti que necesitan este amor y por ende, al tomar este respeto, lo empiezas a integrar nuevamente en ti y lo empiezas a vibrar, a emanar. Por ende, hoy día, después que hizo esta conclusión en la mañana, hoy en la tarde noche otra vez los niños estaban jugando, pero hoy día no llegó ninguna pelota, afortunadamente. Pero sí hubo como, por otra situación que salí, hubo como una conversación y de alguna forma siento que tengo claro que las personas se mueven como mensajeros y que si es que llegara a pasar, aunque hoy no lo sé, no lo creo, pero digamos llegar a pasar lo de la pelota, mis reacciones han ido mutando. Han ido mutando de un día salir enojada, como poniendo límites desde el enfrentar, desde el chocar. Otro día han ido mutando a conversar, a tratar de conciliar, de explicar. Hoy día ya fue como así, como en una conversación como con el corazón en la mano. Y yo le explicaba, ¿saben qué? Es que yo no tengo problema con que ustedes jueguen, pero no pasen ese punto como de yo no estoy molestando a nadie, por ende no traigan esa pelota como hasta mi casa. Y también les decía como que viví tantos aspectos de peleas con mis papás cuando era niña, que lo que quiero es buscar justamente esa paz. Ya no quiero estar como hoy peleando y saliendo a luchar, a discutir, a decir gané, yo tengo la razón. No, es como cada persona tiene la razón porque ve su vida, ve la vida de una forma en base a cómo siente, a cómo es, y por ende las perspectivas van a ser variadas, pero tu verdad, lo que importa es que no choque con la verdad del otro, que exista ese respeto para mirarnos y de alguna forma estar como en esta reconciliación, en esta paz y poder mirarnos así como ya no desde la agresividad, no desde quién se impone, quién gana, sino desde una hermandad, desde una amistad, donde sabemos que estamos compartiendo historia, aprendizaje y que cada uno de nosotros aporta. Y qué mejor que ser un aporte
que trae equilibrio, que trae más paz cuando tú internamente lo estás. Bueno, creo que mi gatita ya me está diciendo que ya es suficiente. Les dejo un abrazo, espero que esta reflexión te sirva, que te dé alguna luz de estos aspectos del respeto y te dejo un gran abrazo. Gracias por estar aquí.